Hola, espero que se encuentren muy bien, ingeniero Emilson. El día de hoy venía a explicarle la arquitectura de red que he realizado, digamos con un porcentaje del 90% verídica de la planta de Chevron Lubricants que está ubicada en Bogotá. Eh, Esta arquitectura de red es, digamos, distintiva de una empresa que básicamente fabrica aceites, lubricantes y diferentes tipos también de compuestos, por decirlo así, basados en el petróleo y gas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Para comenzar con la exposición de esa arquitectura tenemos diferentes niveles. Tenemos los niveles de instrumentación, tenemos el nivel de control, el nivel de procesos, tenemos el nivel de Process Control Network, red de control de procesos, tenemos el apartado de MZ, que el DMZ en arquitecturas de red es referente a una zona desmilitarizada. Es básicamente que es una subred aislada que se tiene en este caso en las arquitecturas de diferentes empresas. Tiene como objetivo estar protegida, perdón, y que se ubica dentro de la red interna y la red externa para pues brindar acceso a internet a diferentes elementos o clientes que se tienen en esta arquitectura. Y por último, se tiene el apartado de la red VLAN, que en este caso digamos que se tiene entendido que es una red local, pues para la planta, que es donde se tienen, digamos, acceso a la nube y a diferentes servidores, a los diferentes clientes finales, por decirlo así. Vamos a comenzar en el apartado de instrumentación. En el apartado de instrumentación que se tiene en Chevron, se utilizan diferentes equipos. Se tienen bombas, válvulas de control, motores, instrumentos de medición y válvulas electroválvulas o válvulas on-off. Estos instrumentos, digamos que son utilizados en diferentes equipos de los que son en Chevron, tales como marmitas o contactores, que son, pues como se saben, equipos grandes donde se realiza las diferentes operaciones para cambiar las propiedades de la materia prima. Esto por el apartado de instrumentación. En el apartado de control se tiene un control Logix de la marca Rockwell o Allen Bradley, que es un control Logix 5572, ¿sí? Con diferentes slots disponibles y unos utilizados para su expansión de entradas y salidas analógicas. En este controlador se tienen diferentes slots de comunicación, los cuales se utilizan tales como tarjetas de Ethernet IP, eh, tarjetas de comunicación de DeviceNet, de HC Plus Rayo y diferentes tarjetas de entradas analógicas y digitales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se tienen este tipo de comunicación? Bueno, para diferentes instrumentos se utiliza más que todo los protocolos de comunicación de DeviceNet, tales como en los instrumentos de válvulas de control, bombas y motores. El modo de comunicación que utiliza para la tarjeta de DH Plus y rayo se obtiene más que todo para elementos de medición. Este protocolo de comunicación en Chevrolet lo utiliza más que todo para esos instrumentos, que actualmente están tratando de migrarlos a DeviceNet directamente, pues porque digamos que este protocolo de comunicación no es muy fiable hoy en día que digamos. Y por último se tiene una tarjeta de comunicación de Ethernet, que esto lo que nos va a permitir es conectar el controlador con los siguientes niveles o niveles superiores de la arquitectura. También se cabe recalcar que tenemos diferentes tarjetas, tales como las 1756 y F16, que son módulos de entradas analógicas de 16 puntos, pues para ese tipo de controladores, ¿no? O sea que por cada uno de estos slots tenemos 16 puntos disponibles para lo que serían las entradas analógicas de diferentes instrumentos de medición. Y también tenemos un módulo de entradas digitales de 32 puntos. Porque pues sabemos que por ejemplo en muchos instrumentos o equipos existen los switches de nivel, los switches de contacto para saber que existe algún material o algún nivel que está llegando a un punto muy alto, alto, bajo, bajo, o que simplemente hay algún elemento en alguno de los apartados o áreas de la planta. Seguidamente pasamos al apartado de proceso, en este caso se llama Process, en donde se observa que tenemos 10 pantallas HMI. Estas 10 pantallas de HMI se encuentran distribuidas en toda el área de la planta, no simplemente se encuentran en el área de campo. Estas pantallas son de tipo de la marca Allen Bradley, ¿sí? Y están conectadas directamente a un servidor principal, el cual tiene todas las licencias de estos elementos. Y se tiene ese servidor principal para su respectiva configuración en la sección
Process Control Network, ¿vale? Que se llama BOC TM1, que es el administrador de todas estas pantallas para sus licenciamientos. Sin embargo, no vamos a pasar todavía por ahí. Tenemos también estos clientes, digamos que estos clientes que se tienen aquí, que son llamados BOC Bank WS1, 2 y 4. Se llaman Boc Loop porque son referentes a la planta de lubricantes de Bogotá. Se utilizan como principales elementos para realizar la respectiva programación en distintos controladores, tales como este 5570 y 72, porque se sabe que hay diferentes ingenieros en la planta que tienen acceso a la modificación de estos controladores para pues realizar las respectivas configuraciones, además de también realizar las configuraciones en los sistemas de HMI. También se tienen distintos servidores para un soporte técnico de algo similar. Sin embargo, estos servidores se utilizan más que todo para soportes técnico de configuración de la red de control que se tiene en planta. Más que todo concentrado en el área de campo, que son BOC, ENC, WS1 y 3. Se tiene otro cliente que es el que tiene, digamos, los elementos o el software de OEE Support en cada uno de estos, como es el BOC OEE WS3 y BOC Loop Blab WS1. Estos clientes, se podría decir así, se utilizan porque a medida que se va ejecutando un lote de producción, cabe mencionar que eso trabaja por lotes, es decir, es un sistema tipo batch, se van almacenando estos datos y se van observando a través de estos clientes, y esa información queda capturada aquí. A partir de ello se toma un punto de referencia para saber cómo es o cómo se está ejecutando el indicador de producción, tanto en su eficiencia como en su calidad, en la calidad de producto. Pasamos al apartado de PCN o Process Control Net, en donde tenemos los diferentes servidores con distintas software y licencias del software, en el cual, por ejemplo, tenemos este servidor que es el encargado de almacenar, de tener el servidor del OE, del software del OE, utilizándose el Windows Server 2016, pues para como su sistema operativo. Seguidamente pasamos al apartado de HMI1, en donde tenemos todo lo que es referente a los servidores de HMI que se utiliza en Factory Tool View, y también se tiene una máquina de Windows Server 2016. Se tiene, digamos, también un servidor llamado BOC FTD1, que es un servidor dedicado para todos los licenciamientos específicos de los programas de Rockwell. Por eso es que se llama Rockwell Add, y también se utiliza una máquina con Windows Server 2016. Y tenemos el servidor principal que administra todo lo que es el apartado de Batch o Factory Tool Batch, que se llama BOCBAT1. En este caso también se utiliza una máquina con Windows Server 2016, en donde se tiene el servidor de Batch, en el cual se administra, digamos, los puntos de conexión entre los diferentes dispositivos, tales como el controlador, a través de AresLinks Classic o Factory Tool Links, en este caso, junto con el servidor de BOC FTD1. También se tiene un servidor dedicado a Historian, ¿sí? Porque en este caso, digamos que como utilizamos batch en esta planta, nos sirve esa información de cada lote de producción para saber cómo va haciendo su trazabilidad en tanto a calidad y la cantidad de producción que se ha realizado a través del tiempo. Para ello, se utiliza este servidor dedicado únicamente para almacenar esta información en Historian. También se tiene un servidor dedicado denominado BOC SQL1, el cual tiene toda la información de la base de datos referente a las órdenes de producción que se tienen en esta planta. ¿Por qué? Porque todas las órdenes de producción que se tienen en la planta se guardan en SQL, en donde se tienen los parámetros tales como densidad, cantidad, en dónde van a estar almacenados los lotes, en dónde van a estar almacenadas las materias primas y cuál va a ser el producto que se va a generar. Todo eso se tiene almacenado o copiado en este servidor que se llama BOC SQL1. Como se estará notando, en este apartado están encerrados estos dos servidores. ¿Por qué? Porque en el apartado izquierdo para la máquina BOC HIS1 se tiene que toda la información que se tiene en BOCLOOP WS5, que es el PIB de stop y que tiene con la información del gateway, se va a replicar acá en el apartado de historia. ¿Por qué? Porque toda esta información va a ser almacenada en esta base de datos que se tiene acá en este servidor de base de datos. Estos servidores, como BOC SQL2, toma la información que se tiene en SAP, MII, y esa información de todas las órdenes de producción que se han tenido a través del tiempo, que han sido modificadas por órdenes de partes
de entes superiores vienen y se almacenan en el apartado o en el servidor de Boc SQL2 y esa información en esa base de datos es replicada en Boc SQL1, dando así una trazabilidad de que esa comunicación entre esos niveles de operación pues sea más fácil de utilizar en apartados como el HMI, que es donde originariamente los operadores modifican esas órdenes de producción y donde son mandadas a realizar en el sistema batch. Y por último se tiene un vCenter, que es básicamente un servidor que nos permite tener la conexión a internet o va a darle acceso a la red de manera segura que está a esta área de Process Control Network. Es decir, que en este servidor únicamente se va a tener acceso a internet y va a estar conectado mediante Ethernet EP a un switch que es que se realiza la topología anillo para la conexión al apartado de process, ¿sí? En alguno de estos elementos y al mismo tiempo esta información va a estar protegida con un firewall que nos va a redireccionar toda la información mediante switches a los apartados de DMZ, que es el área desmilitarizada, y las VLAN. ¿Listo? Estos elementos tales como PuseUse, Symantec EPv14 son utilizados como soluciones de seguridad de puntos finales, pues que están diseñados básicamente para proteger los dispositivos contra amenazas conocidas y desconocidas, ¿no? Esto es lo que nos permite una conexión segura entre el soporte administrativo del área de VLAN que se tiene para el cliente final y pues este servidor y al mismo tiempo para tener el anclaje de las licencias de HMI de cada una de las pantallas. También tenemos estos dos servidores que los expliqué hace un momento, que son básicamente los principales servidores que tienen la información que será replicada en el área de PCN. Y por último tenemos el área VLAN, que básicamente es el área local en donde se tendrá un punto de acceso de administrador para los puntos de cliente final, es decir, que esto lo van a utilizar los gerentes de la empresa para mirar toda la información que ha sido recolectada por cada uno de los lotes que han sido producidos para mirar esos indicadores de si ha sido buena la producción, mala la producción y cuáles van a ser las ventas que se tendrán a partir de esos lotes generados. También se tiene un servidor dedicado, el cual tiene un firewall, pues para tener seguridad de que todos estos elementos que se tengan aquí de información que ha sido adquirida mediante este servidor a través de las licencias y envío y recolección de información se asegura. Y por último, tenemos el Data Lake Server y el SAP MII. Estos dos últimos servidores son encargados de básicamente recolectar toda esta información masticada, es decir, toda la información se va a presentar del lote producido, se va a presentar a través de índices, indicadores y van a ser mandadas directamente a la nube en donde estarán los administradores y ejecutivos mirando cómo va cada uno de los reportes de producción. Y en SAP es donde se tendrá este pequeño configuración de red en la cual nos indica que SAP es donde están almacenadas todas las órdenes y todas las características de las órdenes que van a ser producidas. Y CBX SAP MII es donde se va a tener en la nube cargada cada uno de esas órdenes para mandarlas directamente a la base de datos. Es decir, que aquí va a haber una trazabilidad que va a ser vista desde un servidor que se tienen almacenado todas estas órdenes que se han sido producidas durante años. Van a rectificar si van a subirse en la nube a través de SAP MII y a partir de aquí va a ser un desglose desde el servidor de Boc SQL2, que es la primera instancia de la base de datos donde va a almacenar toda esta información y va a ser transmitida a Boc SQL1, que es la base de datos que se utiliza para mandar esas órdenes de producción directamente a producir. Esto utilizando el sistema de HMI Factory Tool View, haciendo uso de la herramienta de Visual Basic para ejecutar todas estas órdenes desde SQL hasta el sistema batch que se tiene controlado con estos clientes y obviamente teniendo en cuenta pues el servidor donde se encuentra el sistema batch.